es Miguel Trenco, bienvenidos al universo de Oxígeno Funcional. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hoy os voy a hacer una entrega muy interesante, tanto si sois papis como, no sois, como si no lo sois. Puede que tengáis sobrinos o simplemente que tengáis amigos que tienen hijos. La respiración disfuncional, como ya he comentado en algún otro vídeo, empieza, sus primeras manifestaciones a una temprana edad. Puedes empezar a respirar disfuncionalmente a partir de los 3 años y claro, esto tiene un efecto muy poderoso en el sistema. ¿Por qué? Pues porque empieza a crear una serie de disfuncionalidades con una serie de múltiples manifestaciones que hoy vamos a ver. En la imagen que veis aquí abajo, veis una niña respirando, durmiendo con la boca abierta. Bien, este es el principio de la disfuncionalidad. En el momento que un niño respira oralmente, es decir, por la boca, lo que hace es retrotraer la lengua hacia una posición en la cual la lengua ejerce como una palanca hacia atrás y lo que va provocando pues, es la creación de una serie de estructuras deformadas que posteriormente hay que corregirlas con ortodoncia. Por tanto, cuando estamos hablando de una respiración disfuncional, sobre todo en los niños, cuando por la noche nosotros no los controlamos, durante el día ya sabemos que hablan muchísimo, se expresan, son niños, evidentemente, no pueden parar de mostrar sus emociones y su manifestación natural de lo que son. Pero ciertamente sí que hay modelos para empezar a corregir, hay ejercicios específicos para corregir este tipo de disfunciones e ir adaptando un tipo de respiración funcional en la cual el niño no se vea repercutido con una serie de manifestaciones que hoy vamos a ver aquí. En primer lugar, cuando nosotros respiramos disfuncionalmente, lo que provocamos es, sobre todo los niños, crean como un velo en el paladar, que son, en este caso, vemos un desarrollo de los adenoides. Esos adenoides lo que hacen es una especie de tejido que de forma natural, la naturaleza, es que es muy sabia, está impidiendo esa entrada de aire a través de la cavidad oral, a través de la boca, y su manera de decir no, por favor, no sigas inyectándome aire a través de la boca, es la creación de un tejido. Ese tejido poco a poco va creciendo más hasta que muchos papis pues acaban operando a sus hijos tanto de los adenoides como de anginas. ¿eh? Esto no es necesario si un niño empieza a corregir su respiración, es decir, empieza desde temprana edad, a partir de los 3 añitos, ya los papis empiezan a trabajar con ellos, que les empiezan a enseñar pues con juegos, sobre todo con juegos, de forma que los niños se vayan entreteniendo y para ellos sea un reto o imitación también de los papis, que los padres al final sean un reflejo de lo que los niños luego serán en un futuro. Entonces, como vemos aquí en la imagen, aquí pues vemos el desarrollo de unos adenoides que en la mayoría de los casos mucha gente por desconocimiento pues opta en acabar eliminando esos adenoides. Esos adenoides, con la cirugía, el problema que tienen es que se vuelven a desarrollar. ¿Por qué? Pues porque cuando el niño no se ha corregido realmente el problema de la respiración, continuará siempre siendo un respirador disfuncional, ese tejido volverá a intentar protegerse frente a esa disfunción que el niño se ha autocreado y entonces, de alguna manera, intentará que el aire no pase por él. Bien, hay otro aspecto muy importante que vemos en la siguiente foto, que es la posición de la lengua dentro de la boca. ¿Por qué? Porque la lengua, como todos sabemos, es uno de los músculos más fuertes que existen en el cuerpo humano. Tiene mucha potencia y sobre todo porque
todos los días, dependiendo de la posición de la lengua, pues la lengua va ejerciendo una presión. En este caso, ejerce una presión mandibular, que cuando estamos hablando de una respiración disfuncional, la lengua lo que tiende siempre a retrotraerse, es decir, que para que puedas respirar y entrar ese aire a la faringe, lo que hace la lengua es que el músculo se coloca en una posición hacia atrás, por tanto, para permitir que ese aire entre de forma disfuncional, porque nosotros estamos utilizando la cavidad oral y no la nasal, por tanto, provoca una serie de desestructuras, ¿vale? Una serie de malformaciones mandibulares y también a nivel del paladar. Aquí veis, como podéis ver, este paladar es de tipo ojival. Es un paladar que se ha ido estropeando, la posición de la lengua no ha sido la correcta, por tanto, el espacio que queda al ir poco a poco la lengua forzando esa entrada de aire, provoca que el paladar se estreche muchísimo y como resultado, pues al final los niños tienen que ir a ortodoncia durante el tiempo que les prescriban los odontólogos y llevar un aparatos. Eso no es necesario. No es necesario porque nosotros, si procuramos que nuestros hijos corrijan desde temprana edad la respiración, es decir, empiecen a respirar nasalmente, no oralmente, podremos evitar esto. ¿De acuerdo? Obviamente hay que entrenarlos, hay que saber hacerlo para que los niños aprendan que deben de proteger su respiración, deben ser conscientes del tipo de respiración que tienen, porque eso, obviamente, les va a beneficiar muchísimo, va a evitar lo que a continuación vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Como vemos en la siguiente fotografía, vemos una niña que, pues con una estructura maxilofacial a la izquierda, a la derecha, perdón, de la foto, vemos como la estructura maxilofacial sería cuadrada, es decir, sería una estructura perfecta, bien marcada, etc. Es lo que tendría que tener un niño. ¿Qué ocurre? Cuando respiramos oralmente, la mandíbula tiende a retrotraerse, se mete hacia adentro, y se va desplazando hacia el interior. Eso también es por lo que hemos hablado de la lengua, va ejerciendo una presión constante durante muchísimo tiempo. Como resultado, pues vemos que el niño se le ha metido completamente la mandíbula y además el cuello a su vez se ha ido estrechando. ¿Vale? Aquí vemos otra fotografía de una niña cuando respiraba bien y cuando, en el transcurso de un tiempo, cuando ya la niña ha desarrollado pues, una desestructuración mandibular, maxilofacial. Del mismo modo, aquí en la fotografía vemos a un chico ya adolescente, el cual, en la parte de arriba, sería la estructura perfecta que tendría que tener cualquier persona que respira bien desde su temprana infancia. Y transcurridos unos años, es decir, normalmente desde 3 a 6 años es cuando se producen las primeras, empieza a configurar la estructura maxilofacial, y normalmente hasta entre 6 y 9 años es cuando ya de alguna forma ya se queda definitivo lo que es la estructura que nos va a acompañar ya en la adolescencia, etc. Entonces, vemos como en la fotografía el niño de arriba tiene una estructura perfectamente cuadrada, tiene una estructura muy armónica, incluso la nariz, todo, su cuello es es ancho, realmente es fuerte, tiene una estructura sana, vigorosa. Sin embargo, en la fotografía de abajo vemos un niño con ojeras, un niño pálido. Vemos que la nariz tiene un puente, tiene el puente muy marcado, es una nariz totalmente aguileña, el cuello lo tiene mucho más reducido, la estructura maxilofacial se ha desplazado hacia adentro, lo cual seguro que los dientes necesita ortodoncia. Y no solamente esto, sino que realmente uno de los problemas que, eso es lo que se ve, pero lo que no se ve, es el impacto súbito
que tiene sobre la presión sanguínea, sobre la circulación en su conjunto, sobre las paredes arteriales, el estrechamiento de las vías aéreas, que se produce también con esto. Y no solamente eso, sino que se produce un gran déficit de atención, no solamente en los niños, sino también en los adolescentes, esos niños que tienden a no concentrarse, les cuesta mucho concentrarse, es porque, como he comentado en algún vídeo, cuando tú respiras correctamente, estás insuflando a tu oxígeno, le estás haciendo llegar a tu cerebro un 42% más de oxígeno. Eso es mucho porque estamos hablando que a nivel no solamente de concentración, sino en cuanto a la sinapsis, a las conexiones de las dendritas y los axones, pues obviamente todo lo referente a la cognición pues es mucho más ágil y el niño se encuentra mucho más despejado, se manifiesta mucho más creativo porque su cerebro tiene mucho más vigor, tiene mucho más oxigenación. No solamente tiene un efecto en cuanto a la concentración, ¿no? Sino que además los niños que no están teniendo el suficiente intercambio gaseoso en la sangre, en su hemoglobina, lo que ocurre es que tienden a respirar más cantidad, más volumen, de forma mucho más acelerada, por tanto, son niños que tienden a una hiperactividad. Son niños que nunca pueden estar quietos, siempre están insatisfechos, se tiene que mover muchísimo. Esto es algo que, bueno, los que tenemos hijos lo sabemos, los niños pues no pueden parar y eso está bien, es fantástico, pero tienen que aprender a respirar correctamente, porque es la manera que ellos van a tener pequeños microespacios a lo largo del día o micromomentos en los cuales respirando correctamente ellos se sientan mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque el elemento que regula el sistema nervioso central es la respiración. Entonces, si la respiración es una respiración agitada, es una respiración completamente desequilibrada, carente de una frecuencia lógica, lo que va a producir, el efecto que va a producir en el sistema va a crear un niño alterado, un niño con una capacidad de desconcentración enorme, un niño que suele ser muy inconstante, le cuesta mucho concentrarse en una tarea y llevarla a cabo de forma sostenida en el tiempo. Otro de los efectos, como vemos aquí en la foto, es la deformación que se produce a nivel estructural. No solamente cuando respiramos disfuncionalmente tenemos problemas fisiológicos y maxilofaciales. Tenemos también problemas estructurales. Poco a poco va afectando a la posición natural para respirar correctamente. Es decir, tiene que existir un elemento clave en la respiración y es inseparable, que es la higiene postural. Sentarnos correctamente. Los niños hay que hacer mucho hincapié en que cuando se sienten en la silla, cuando se sienten en el sofá, tienen que mantener la espalda erguida. Una posición completamente erguida, trabajando. Incluso si están en el pupitre, están frente a la tablet, en un ordenador, que no tiendan a encorvarse hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando hacen eso, lo que están haciendo es limitar enormemente el trabajo del diafragma. Si paralelamente a eso, encima, un niño está respirando disfuncionalmente, lo que va a hacer es acelerar muchísimo su ritmo respiratorio. Y en consecuencia, lo único que va a obtener es que le llegue menos oxígeno a todas las partes de su cuerpo y a su cerebro. Poco a poco, esa disfunción respiratoria irá creando una desestructura a nivel de las cervicales y a nivel
de la espalda. Como vemos en la foto, la tendencia que va a tener ese niño, ese adolescente, cuando ya pase a una fase adulta, va a ser de estar encorvado hacia adelante. Vosotros fijaros en esas personas que van por la calle y siempre van como muy encorvados hacia adelante, ¿vale? Les parece como si fuera una palmera doblada que se van a caer, ¿vale? Observar, ser un poquito más observadores en ese capítulo. Y veréis que la mayoría de ellos suelen tener muchas ojeras, suelen tener... fijaros también en el tema de la estructura maxilofacial que estamos hablando. Fijaros en todos esos pequeños detalles. Y notaréis enseguida una correlación directa con todo lo que hoy os estoy explicando. ¿De acuerdo? ¿Qué elemento podemos utilizar para que por las noches los niños tengan un descanso adecuado y evitar que su diafragma trabaje disfuncionalmente? En primer lugar, que no duerman boca arriba. Nunca boca arriba. El diafragma en una posición horizontal no puede insuflar bien el aire. Está muy limitado. Llega un momento que el niño solamente está trabajando o respirando con una capacidad súper limitada. No está utilizando toda su capacidad pulmonar y alveolar. Esto es muy importante. Por tanto, aquí vemos en la imagen como la posición correcta siempre es de lado, en el lado izquierdo, sentados, acostados, y al lado izquierdo o al derecho. O incluso hay niños que por el peso que tienen muy poco peso, que duerman boca abajo, no pasa nada, no se van a ahogar en absoluto. También es conveniente que cuando duerman en un colchón, que no sea totalmente horizontal, que no sea plano. Es decir, intentar poner una cuña, ¿vale?, debajo del colchón, para que quede un poquito en un plano más inclinado. De forma que su diafragma pueda trabajar mucho mejor y respiren más funcionalmente. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando llega la noche, nosotros, imaginaros que trabajamos durante todo el día, la respiración con los niños, los entrenamos, fantástico, ¿vale? Hemos conseguido que más nivel de oxígeno le llegue a la totalidad de su sistema, por tanto, el niño va a obtener unos beneficios enormes. Pero, claro, llega la noche. ¿Y qué ocurre por la noche? Por la noche, ¿cómo nosotros podemos controlar de que el niño no abra la boca? ¿Cómo podemos controlar esto? La única manera de controlarlo, y lo he hablado en muchos vídeos y lo seguiré hablando porque tiene una importancia capital, y cuando digo capital es capital, la única manera de controlar es poner una cinta microporo o esparadrapo en la boca. Podemos ir probando unas horas antes de irnos a la cama, durante el día, en la siesta. Hay muchos modos de poner el esparadrapo para que un niño lo vaya poco a poco asimilando. Hay que hacerles entender que es beneficio para ellos. Cuando les tapamos la boca, no les puede hacer pasar nada, papis. Eso quiero que lo tengáis claro. No se van a ahogar, todo lo contrario. La manera de no tener ronquidos, silbidos, apneas de sueño, incluso asma cuando sean mayores, es precisamente evitando esto. Evitando un estrechamiento gradual de las vías aéreas que desembocan en enfermedades respiratorias muy severas. Por tanto, por la noche, cuando les pongamos la cinta, lo que va a permitir la cinta es que se produzca un mejor intercambio gaseoso en el cuerpo. Es decir, que haya un intercambio homeostático entre el CO2 y el oxígeno. Por tanto, el niño le llegue a su célula mayor cantidad de oxígeno. Y esto es crucial, porque la mayoría de las enfermedades, cuando alcanzan su pico, las bacterias, es precisamente cuando estás durmiendo, porque es cuando crean una proliferación esas bacterias. Ya he comentado en algún vídeo, y sobre todo el que hice referente al coronavirus, que no ponemos operativo el óxido nítrico. El óxido nítrico es un elemento protector. Tenemos 6 capas, digamos, 6 barreras inmunológicas en nuestro sistema. Para poder ponerlas en funcionamiento necesitamos respirar de forma oral. Bien, eso es todo, chicos. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, me escribís, por favor, en este vídeo de YouTube. Yo estoy encantado de aclararos lo que os haga falta. Soy papi también
y también me hago responsable de mis hijas. Lo único que os puedo decir es que mis hijas llevan ya bastante tiempo, ya años, sin constiparse. Cero. Y estar enfermas para nada. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí y os deseo lo mejor. Adiós.